El primer contacto que Camila Lenis tuvo con el mundo laboral no fue con la chapa de la puerta de la oficina ni con la mano de su jefa. Su primer contacto fue con una prueba técnica, una prueba que Está completamente diseñada para que no sepas de qué hacer cuando la leas. Y entonces yo dije, bueno, ya sé que no me van a contratar porque estoy en quinto semestre, entonces voy a hacerla para medirme. Y no solo iba a hacerla para medirse. Camila Lenis, que estaba acostumbrada a que si no sabía hacer algo podía acudir a sus compañeros de la universidad, iba a hacer esta prueba sola y sin ayuda de nadie. Voy a hacerla sola, así no entienda absolutamente nada de lo que dice. Los días que siguieron los dedicó única y exclusivamente a esa prueba que no entendía en absoluto. Entonces yo iba al gimnasio y luego venía yo, bueno, ¿qué es una pirres? No sé qué es. Entonces comenzando por ahí, que era como lo más básico de la prueba. Y me daba durísimo todo el día eso. Nos imaginamos que ya saben que es una API REST, ¿cierto? Es un sistema de comunicación entre un cliente y un servidor. Y entonces, digamos, tú pides cosas, ellos te devuelven cosas. Entonces tú dices, créame un usuario, ellos te crean el usuario y te dicen, mira, lo creamos bien. O tú dices, dame la lista de todos los usuarios y ellos vienen y te dan toda la lista. Funciona como si fuera un restaurante, creo que ese es todo el ejemplo que dan siempre. El cliente es el que está ahí en la mesa, el API es el mesero que va y trae las peticiones y... Hoy Camila puede explicar que es una API REST sin problema. El problema, en realidad, es que cuando tenía que hacer su primera API REST para pasar la prueba técnica y ser seleccionada en ese trabajo, Camila a duras penas entendía el concepto. Y al terminar la semana, pues la había completado y dije, ¿cómo así? Yo puedo hacer esto, yo soy capaz de hacer este tipo de cosas. No lo había pensado. Yo dije, no puede ser que no le haya pedido ayuda a tal compañero para hacer esto, porque eso era lo que ya había venido haciendo el resto de mi carrera. Y dije, wow, yo puedo hacer cosas grandes si me lo propongo y si lo puedo hacer. La prueba técnica que Camila Lenis había tratado como un experimento para medir sus capacidades se había convertido en la puerta de entrada a su primer trabajo. En ese momento Camila estaba en quinto semestre de Ingeniería de Sistemas y acababa de descubrir que era capaz de hacer más cosas de las que creía. Lo que llevaba de universidad, siempre había tenido el apoyo de 3 o 4 compañeros con los que siempre estábamos muy juntos en los trabajos. Y uno de ellos en particular era el que me tenía a mí calma, tranquila, porque él era supremamente crack y yo sabía que si algo nos estaba fallando horrible, él iba a saber cómo solucionarlo. Pero yo iba con preocupación por eso. También, pero preocupación hacia mí, en cuestión de, estoy esperando que él sepa cómo solucionarlo, pero cuando salga, yo voy a ser la que voy a tener que solucionar mis cosas. Y no puedo quedarme ahí esperando que él lo solucione porque él no va a estar para siempre ahí para ayudarme. Y eso me preocupaba y me empecé como a decir, no, tienes que hacer más proyectos, tienes que hacer más cosas, dale que tú puedes, pero no me sentía muy capaz de hacer eso. Era bastante como inseguro ese momento y siempre terminaba pidiéndole ayuda y pidiéndole ayuda y pidiéndole ayuda. El mero hecho de haber entrado, o sea, no teniendo ni un solo día de contratada, ya había cambiado muchas cosas en mí. Camila Lenis acababa de enterarse de una verdad que esquiva a muchos durante toda la vida. El potencial no es estático, el potencial es fluido. Entonces, en el momento en el que en realidad pasé y entré al equipo, y luego uno se da cuenta de que todos son mucho más crack que uno y que en lo que uno va a entrar a meterle mano es algo mucho más grande que una API REST. Uno dice, en realidad estaba hecha para más cosas que solo ir y licitar requerimientos y hacer diagramas y tener reuniones con clientes. Y es mucho más emocionante el mundo ahí. Están escuchando 13%, un podcast en el que exploramos las historias de una minoría especial, esa que no odia los lunes ni espera impaciente a que llegue el viernes, las historias del 13%. Nosotros somos Andrés Acevedo y quien les habla, Nicolás Pinzón. Bienvenidos. La de Camila Lenis con la tecnología es una relación tóxica. Y es como
una relación tóxica que uno tiene porque realmente uno ama la ingeniería y ama esas cosas y ama programar, mientras se está dañando algo y se está quemando horriblemente, uno es, no sé nada que hice, yo por qué estoy haciendo eso, para qué estudio algo que no entiendo y así. Y luego cuando funciona uno vuelve a amarlo y se siente súper poderoso. Aunque sus sentimientos fluctúan entre el amor y el odio, al final del día la ingeniería de Camila Lenis la hace sentir poderosa. Pero yo empecé en la tecnología o a gustarme la tecnología cuando estaba muy chiquita, porque en el colegio enseñaban a programar con Scratch y pues uno se sentía muy poderoso haciendo mover un gatito y que el gato te dijera palabras y cosas así. Y yo ni siquiera sabía que es una programación hasta casi graduada, entonces nunca supe decirle a mi mamá qué era lo que yo quería hacer cuando saliera del colegio. Hoy sabemos que hay muchas razones que hacen de ingeniería de sistemas una carrera atractiva. Para empezar, estamos hablando de profesionales tan apetecidos en el mercado que el desempleo en el mundo de la tecnología tiende a cero. A eso hay que sumarle que los salarios son buenos, y aunque hoy trabajar remoto es cada vez más normal, esta gente era uno de los pocos que desde hace años hacen su trabajo desde donde quieren sin necesidad de estar en una oficina. Es normal entonces que muchos de los que estudian ingeniería de sistemas hayan hecho una especie de análisis costo-beneficio teniendo en cuenta estos argumentos. Camila no hizo nada por el estilo. Su conexión con la ingeniería de sistemas viene de las tripas, no de la cabeza. Pero por más que su instinto le dijera que tenía que estudiar ingeniería de sistemas, a Camila le tocaba convencer a su tía. A mi tía en particular porque es la persona que me ha pagado el estudio desde que pues estoy en el colegio, entonces ella siempre ha sido la interesada en a dónde está poniendo su dinero, ¿no? ¿Qué es lo que yo voy a salir haciendo con mi vida? Su tía no solo se preocupaba por su futuro, sino que ya tenía una trayectoria que se imaginaba para ella. Pues, ¿qué estás haciendo? No, eso no da plata, eso no te va a dar plata en este país, tenés que ser empresaria, me dijo así. Entonces yo como, ok, empresaria. Y yo no, pues que eso es re amplio, eso hay gente que estudia, hay gente que no estudia, hay gente pues, de todo tipo de personas y golpes de suerte y uno no muy de suerte. Entonces, ¿qué es lo que se supone que debería hacer? Y ahí fue cuando entré como a pensar mucho en ese rayo de que por qué tenía que estudiar algo que no me gustaba solo porque quería tener dinero y porque igual mi tía y yo estamos alineadas con que queríamos tener plata. Y entonces en el momento en el que ella me dice lo que a ti te gusta no da plata, pues eso a cualquiera pues le da como espérate. Y entonces, ¿cómo así? ¿Y me tengo que pasar toda mi vida haciendo algo que no me guste? No. No era que su tía estuviera en contra de la ingeniería de sistemas, era más como que a ella ingeniería de sistemas no le decía nada. Para convencerla de que la dejara estudiar sistemas, hacía falta ayudarle a dotar esas palabras vacías de una imagen concreta. Para fortuna de Camila, una película ya se había encargado de plasmar el mundo de la tecnología en imágenes. La película de Google, de Internship, y entonces ahí ves que lo que hace un ingeniero pues era trabajar para personas así o empresas así de gigantes. Entonces tú dices, wow, y esa es la calidad de vida que tienen. O sea, yo creo que yo quiero algo así. Pues fue como un mundo muy emocionante y yo pensé, ¿eso será para uno también? Y entonces pues, le dije a mi tía, esto es lo que sí me gusta. La gente de Google hace estas cosas y ella, no, sí, yo me vi la película de los de Google, eso es genial, no, dale. Y entonces ahí digamos que se acabó el raye en cuanto a la parte de ser empresaria. La búsqueda por materializar el potencial es diferente para cada uno. Y es que no es lo mismo ser un hombre que entra a estudiar ingeniería de sistemas a ser una mujer que entra a estudiar exactamente la misma carrera. Porque todo era rosas y florecitas cuando estaba en el colegio y todo era bello. Pero cuando entré a la universidad, ahí empezó como el choque de tú eres una mujer, no deberías estar aquí. Y así. Yo recuerdo mucho ese momento en la universidad donde estaban como todas las carreras juntas en un coliseo y entonces luego se hizo una persona así como con letreritos de la carrera para que se acercaran los de cada carrera y yo estaba súper cerca del de sistemas, entonces yo me paré ahí y luego veía cómo se acercaban hombres y hombres y hombres y yo volteé y eran hombres, no había otra mujer y yo, La búsqueda del potencial, hay que decirlo, para muchos se trata de la lucha por el potencial. Y como pasa en toda lucha, hay quienes se quedan atrás. Y entonces
La lucha porque te tomen en serio y porque seas escuchado, no te menosprecien y en las discusiones de verdad se valore lo que tú dices, forja carácter. Es el doble de duro para una mujer, y más cuando entras a una habitación y todos son hombres, que ya de por sí te quieren como hacer ver que tú no puedes, y son pocos los que de verdad te cogen y te empoderan y te dicen, pues vos estás aquí porque podés. Y entonces cuando vos encontrás ese tipo de acompañamiento y los mentores y una idea clara de dónde quieres llegar, es que vos sigues. Pero creo que esa es la razón por la que muchas personas se quedan en el camino, o muchas mujeres, mejor dicho, se quedan en el camino. Por más que alguien tenga claro lo que quiere, nadie está exento de las presiones de su entorno. Y esas presiones no tienen que ser explícitas. Cuando una mujer entra a un salón y todos sus compañeros son hombres, nadie tiene que decir nada para que la presión exista. La presión del ambiente somete a prueba el potencial, y es que no es difícil convencerse de que aquello de lo que uno se había convencido, por ejemplo que puede ser una gran ingeniera de sistemas, no era más que una ilusión infantil, y que si tuviera algo de verdad, entonces habría más mujeres sentadas al lado. Las presiones del ambiente, incluso aquellas que son sutiles y silenciosas, son tan poderosas que uno puede echarse para atrás y concluir que lo que uno estaba intentando concretar no era su potencial, sino más bien un sueño irreal. La persona que ve su potencial cuestionado enfrenta dos posibilidades. Una es claudicar, abandonar la búsqueda y refugiarse en algo más familiar, en algo más convencional, como la carrera que estudia todo el mundo, o puede ser refugiarse en algo más estable, como un trabajo tradicional. La otra opción es reafirmarse en la búsqueda del potencial, y en ese caso pueden pasar dos cosas: o tiene una fuerza de voluntad infranqueable y hace caso omiso a las presiones, o tiene suerte, como Camila, y se topa con referentes que le confirman aquello que sospechaba, que sí se puede. La buena noticia es que si algo nos han permitido las redes sociales es superar la tiranía de lo local. De manera que incluso si en todo Colombia no hubiera una sola ingeniera de sistemas, Camila no tendría que hacer más que estirar la mano y agarrar su celular para encontrar chicas de otros países, como muy aesthetic, si se podía decir, programando, y yo era como, wow, a lo que yo estaba acostumbrado no existen, y eso es lo que normalmente te muestran en muchas partes. Yo dije, no, pero sí existen, además yo existo, o sea, también soy como ellas y puedo mostrar que hago parte de esta industria, en que no es raro ver a una mujer frente a un computador creando cosas buenas. Y entonces, si hay mujeres que hacen lo que yo creo que tengo el potencial de hacer, entonces yo también puedo. Existen, luego yo existo. Camila empezó a compartir en sus redes sociales lo que iba aprendiendo. Al inicio eran frases, eran como frasecitas de uno ahí con el computador, y frases que uno veía sobre qué significaba la programación para uno y la creatividad y esas cosas. Después fue cosas sobre recursos que uno encontraba en internet, libros que uno veía, tutoriales de GitHub. Siempre fue muy de miren lo que encontré y cosas así. No he subido como muchos proyectos. Después fue que inicié a escribir en Medium y en Dev, y entonces ahí subía cosas que iba aprendiendo en el camino. Sin esperar nada a cambio y con la motivación de que tal vez alguna mujer encontrara en ella un ejemplo a seguir, el ejercicio de compartir su proceso en redes sociales terminó abriendo de manera insospechada la puerta a una gran oportunidad. Un compañero que conoce a otro compañero, que conoce a otro compañero, y así una cadena larguísima, llega y me dice como, mira, yo sé que tú eres crack, están contratando en esta empresa, que era Trora. Y yo, bueno, pues no sé por qué me dices que soy crack si ni siquiera has visto algo de lo que yo haga en realidad. Pero gracias, pero pues yo estoy en 5º semestre, que voy a salir haciendo una empresa, no entiendo. Y él como, no, habla con ellos y miras. Y entonces yo nunca me lo tomé en serio, yo nunca pensé que en realidad fuera a entrar a trabajar. Fue muy, voy a aplicar a ver qué o cómo es este cuento de hacer entrevista y hacer un proceso. Esta magia rara que tienen las redes sociales llevó a Camila hasta Trora,
una startup de tecnología. Tal vez le suene ese nombre porque uno de sus fundadores, Daniel Bilbao, es uno de nuestros entrevistados. En Truora, a Camila le pusieron a pasar esa prueba de hacer una API REST que les contamos al principio del episodio. Y ella, que veía la prueba más como una oportunidad para retarse, terminó pasándola y recibiendo una oferta para su primer trabajo. Pero había un problema. En ese momento Camila estaba en quinto semestre de la universidad y 5 semestres atrás, en el primer día de clases, el rector de la universidad había sido absolutamente claro en algo. Y el rector dice como no, acá es full commitment a el estudio, entonces aquí no se acepta que las personas tengan otro trabajo, sino hasta que salen a prácticas, que te preparamos para el mundo laboral, no tienes que preocuparte por conseguir trabajo, porque igual vas a tener, esta universidad tiene mucho nombre y todas esas cosas. La búsqueda del potencial exige algo de rebeldía. Por lo general, los mayores tienen la sabiduría de su lado y uno haría bien en prestar atención a sus consejos. Y también por lo general, quien está en una posición de autoridad no está allí por capricho, sino porque algo sabe. Pero hay ocasiones en las que uno siente por allá profundo que el rector de la universidad no tiene la razón. Hay días en los que el potencial se hace sentir en las tripas y le grita a uno que sí, puede que el rector haya dicho eso, pero esta es una oportunidad única y hay que tomarla o pagar el precio de dejarla ir. Y a la final salí entrando y pues creo que tampoco dimensioné lo bueno que sería para mi vida ese haber tomado ese paso y lo dudé bastante por el hecho de la carga académica que siempre te recalcan en ICESI, que es bastante fuerte, pero en particular también depende de la empresa y en la empresa en la que estoy pues la universidad es una prioridad y te entienden full con eso, entonces nunca he tenido como un problema en cuanto a miren, me está yendo mal en la universidad porque es que ustedes me están exigiendo hacer mucho más de lo que debería y necesito ayuda, sino que ellos siempre han sido muy comprensivos y ya casi... Seguimos con Camila Lenis y la búsqueda por cumplir su potencial después de esta pausa. Condensar 3 años de conocimientos de 13% no es tarea fácil, pero como no nos gusta lo fácil, decidimos hacerlo. La mayoría de ustedes no saben esto y acá les dejamos el chisme. En 13% tenemos una conferencia en la que reunimos gran parte de lo que hemos aprendido en 13% y en 13% sin atajos. Queremos que escuchen algunos fragmentos sueltos y aleatorios de la última conferencia que hicimos para una empresa. Ahí van. Si uno ve esta historia así, sin muchos detalles, dice, fracasó este man. Sí, como que no pudo, lo abrumó. Lo cierto, y por eso es una historia tan relevante, es que Alejandro Posadas empezó a cuestionar mucho cómo vivía su sueño de infancia en la realidad. Robarle tiempo al tiempo. ¿Cómo se le roba tiempo al tiempo? Se llega a las 5 del trabajo, se deja de trabajar y uno empieza y coge su cuaderno y empieza a escribir. Y empieza a escribir, y empieza a escribir. Y una vez escribe, uno empieza a mandar cuentos a que lo rechacen y lo rechacen y lo rechacen. Entonces a Jorge Franco lo rechazaban y lo rechazaban y lo rechazaban. Y era el momento para darse cuenta, Jorge, ya quédate más bien en publicidad, no molestes más la vida. Este es el plot twist y es que vamos a hablar de Marx. Fue raro darse cuenta que Marx, en el siglo XIX, ya tenía una idea muy clara de la satisfacción del trabajo y de todos estos temas que estamos hablando. Y acuérdense que estamos hablando de creatividad como la capacidad de resolver problemas interesantes. Es decir, una visión amplia, no solo crear sobre un lienzo o crear una teoría increíble, sino también crear un proceso para que los de ventas estén más conectados con los de marketing y pueda haber una interacción más virtuosa para la empresa. De ese crear estamos hablando. Y ojo a la conclusión de la señora. De todas las cosas que pueden impulsar las emociones, la motivación y la percepción en el trabajo, la más importante de todas es la de progresar en una labor con sentido. Escríbanos por Instagram o por WhatsApp para que en su empresa puedan escuchar la conferencia completa. Estamos con Camila Lenis, estudiante de 9º semestre de Ingeniería de Sistemas, ingeniera en Truora y prueba viva de que el potencial no es una cualidad estática de los seres humanos, sino que se trata de algo que está en constante mutación. Tan es así que cuando Camila entró a trabajar a Truora se dio cuenta que su potencial como ingeniera era diferente al que había imaginado en los primeros semestres de universidad. Esa mutación del potencial partió de un cambio radical en su entendimiento de lo que podía hacer con su profesión. La manera como le habían pintado el trabajo de una ingeniera de sistemas en la universidad era un poco así. Vas a tener un proyecto y entonces va a llegar un cliente, normalmente quieren venderte que sea un cliente de otro país, porque por alguna razón creemos que porque sea de otro país es más importante, y entonces
vas a tener que ir y elicitar requerimientos y después vas y le muestras un diagrama y después tú te pones a codificar y después vas y le muestras y entonces te muestran el proceso así súper cuadriculado de cómo son las cosas. En algún punto llegan a decirte que la industria de la tecnología cambia muy rápido, entonces que tienes que estar dispuesto a cambiar cosas y a hacer incrementos rápidos, pero no salen de ahí, no salen de ese ciclo de cosas muy formales de cómo se hace software. Y la verdad es que el software no se hace de forma tan rígida como te lo pintan en la universidad. Y tampoco te hacen saber que hay un mundo mucho más allá que hacerle software a la medida a otras empresas. Para ver ese otro mundo en el que ser ingeniero de sistemas no se agota en hacer software a la medida, hace falta advertir un hecho muy simple. Nuestro propio mundo, nuestro país, nuestra región, está lleno de problemas que se pueden solucionar con tecnología. Colombia y en particular Latinoamérica, bueno, en general Latinoamérica, tiene mucho potencial y tiene mucho potencial tanto de desarrolladores como de áreas en las que hay que entrar a trabajar y hay que entrar a solucionar problemas. Y entonces trabajar en un sitio por un producto propio que desarrolla talento para tu país y un producto que se usa en tu país, en tu región y que está solucionando un problema, se siente mucho más valioso que estarle desarrollando una empresa de otro sitio. Camila Lenis no lo sabe, pero acaba de parafrasear a Marx. Y es que para Marx, la condición esencial del ser humano es la de un ser que hace cosas, que crea, un homo faber. Es por eso que la búsqueda esencial humana no es la felicidad, sino el poder plasmar su obra en el mundo, la de manifestar en la realidad el potencial que se sabe vive dentro de uno. Como uno debe buscar, con lo que uno hace todos los días, tener un impacto. Y el impacto tú lo defines a tu manera, que es lo que tú de verdad quieres pensar. Yo desarrollé esto, y yo hice esto, y yo diseñé esta solución, y yo hice estas cosas, o yo hice esto con mi equipo, si es lo que pues, en realidad te llena. Pero cuando tú, por ejemplo, trabajas en una aplicación que usan todo el día todas las personas, Rappi, y ves cómo Rappi ha cambiado la industria de los domicilios y como tal de todo lo que sea pedir favores y todas esas cosas, te das cuenta de que tú no solo estás hecho para desarrollar programas de nómina o aplicaciones de escritorio para otras empresas de otros países, sino que puedes aportarle a lo que está a tu alrededor. Y ahí es cuando tú ves más tangible lo que haces. Y eso es lo que cambió cuando entré a Trora y vi que esta parte de la ingeniería de sistemas no se trataba nada más de oportunidades por fuera, sino que adentro de mi entorno tenía mucho que llenar y muchos problemas que solucionar. La alternativa a ser un homo faber es clara. Muchos la hemos sentido. Es nuestro entendimiento tradicional del trabajo. Esa actividad en la que se hace una serie de tareas a cambio de dinero. Una transacción rutinaria que buena parte de la población practica. No es sorpresa que tantos se sientan descontentos de lo que hacen. Y es que cuando uno hace unas tareas aisladas que no entiende cómo se conectan al gran esquema de las cosas, pasa lo que Marx llamaría la alienación. Esa separación de la labor con el resultado. Y pues uno de los valores es el ownership, y el ownership es el dolor de dueño, sentido de dueño, y entonces todas las comunicaciones que se dan es muy nosotros, nuestro producto, nuestros clientes, nuestros problemas y también nuestros logros. Y entonces siempre tienes en la visión que lo que está pasando allá en Brasil es lo que está pasando porque tú estás ahí y tú hiciste algo y ahí estás. Entonces, en el momento en el que entiendes que cada línea de código que haces impacta la toma de decisiones para una persona o una empresa, en particular en el producto en el que yo estoy, es si contratan o no a alguien, entonces dices, estoy ahí teniendo en mis manos la decisión de si una persona puede entrar a trabajar o no. O sea, esto es algo importante, esto es algo que no me lo va a tomar a la ligera y los clientes confían en mí para que yo
haga bien este trabajo. Entender su papel en el gran esquema de las cosas le permite a Camila vivir el trabajo más allá de la transacción. Ese reconocimiento de su trabajo tiene incidencia real en el mundo, que más que tareas y funciones está moldeando algo, creando algo, le trae satisfacción, pero también significa que Camila tiene que asumir la responsabilidad de que de ella depende en parte que el proyecto o la empresa funcione. Es un precio alto a pagar. Uno bien podría preferir cobrar el cheque y no sentirse responsable. Muchos de hecho lo hacen, pero ojo, ese es el precio a pagar si de pertenecer al 13% se trata. Es el precio a pagar en lo que a concretar el potencial se refiere. Cuando te levantas no solo a mirar qué es lo que hay que hacer, sino cómo es que puedo mejorar, cómo es que puedo hacer que esto sea mucho más fácil, cómo es que puedo traer a más personas a que disfruten de estas cosas que hacemos mejor que otros, y entonces no te quedas solo en esto es lo mínimo que tengo que hacer, esto es por lo que me están pagando, porque estos son los problemas que han identificado, sino que siempre están buscando y diciéndote cómo podemos mejorar el producto, cómo podemos mejorar como equipo, cómo puedes tú crecer más para este semestre o estos 3 meses, cuál es tu meta, cómo quieres crecer. Y entonces ves que no se trata de yo soy una empresa, tengo mis clientes, gano mucha plata con lo que tú haces, muchas gracias, ten tu salario, sino que somos una empresa, te queremos dentro de nosotros porque eres bueno y queremos que desarrolles tu mayor potencial porque estamos generando algo valioso para otras personas y queremos también ser valiosos para ti. Y cuando uno ve eso, se da cuenta que no está en todas partes y hace como el trabajo con más ganas. El potencial es una promesa de lo que uno podría llegar a ser, pero no es una promesa cualquiera. De hecho, el verbo por excelencia que acompaña a las promesas es mantener. Uno mantiene sus promesas. Con el potencial pasa diferente. La promesa del potencial no se mantiene, se trabaja. En ese sentido, la búsqueda del 13% es una búsqueda por cumplir esa promesa, un esfuerzo por volver actual lo que es potencial, una lucha por manifestar la energía vital que va mutando dentro de uno a medida que uno logra objetivos, conoce referentes y progresa. Esta es una visión del trabajo radicalmente opuesta a la que hemos conocido. Eso se trata más de retarse, chocar, iterar, aprender y crear. Que de verdad me rete, porque pues la ventaja de donde estoy ahora es que no te exigen como tanto rendimiento en cuestión de tú ya sabes hacer esto, tienes que hacerlo ya, sino coge cosas que te reten y que te choques para que aprendas. Entonces cojo alguna de esas y empiezo a buscar contexto. Cuando uno entiende el trabajo así, se da cuenta que la vida profesional tiene más textura y más emoción. No se trata de un asunto algorítmico, de prepararse en la universidad para aplicarse en la vida real. Se trata en verdad de una aventura individual, la aventura de moldearse mientras uno da forma a proyectos y a los pequeños universos que son las organizaciones. Una aventura en la que el ideal es alcanzar el propio potencial. Yo creo que uno nunca tiene esa visión de hasta dónde llegaría, todo lo que puedes aprender y todo lo que puedes llegar a hacer. Y más cuando lo que puedes llegar a hacer cambia todos los días. Y todos los días salen nuevas cosas y todos los días tú ves una vaina completamente nueva, una nueva empresa que está haciendo algo supremamente diferente nació y alguien por allá está hablando de algo de lo que tú no tienes idea, que alguien se está riendo de esa persona porque nadie va a usar eso y después es TikTok y todo el mundo lo está usando, algo así. Y entonces no hay límite, ahí sí definitivamente uno no llega a darse cuenta hasta dónde puede llegar. Este es el plot twist y motivo de decepción para algunos. El potencial nunca se alcanza, y es que el potencial más que estático es fluido, y por esa razón se parece más a las utopías, o por lo menos a la manera como Eduardo Galeano escribe sobre las utopías. La utopía, dice Galeano, está en el horizonte. Camino 2 pasos y se aleja 2 pasos. Camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. Cuando tú tienes una oportunidad, o la tomas o la dejas. Maybe llega otra, pero pues así son las oportunidades. Llegan y se van y así. Entonces, si la vas a tomar, no la tomes a medias. O sea, lo haces hasta el final, que
que era lo peor que podía pasar. Me iban a rechazar de prueba y pues me iba a quedar con el aprendizaje de yo soy capaz de hacer muchas cosas, pero en realidad resultó una historia completamente distinta en la que llevo más de 1 año y medio pensando en, wow, esto de verdad fue una buena decisión. No podemos despedirnos sin antes recalcar algo que ya dijimos. La búsqueda del potencial para muchos es la lucha por el potencial. No es lo ideal ni lo justo, pero es lo que hay y lo que desde hace muchos años ha sido. La regla general es que no es el mérito ni el hecho de ser competente lo que permite actualizar el potencial. Y eso está mal, pero hay razones para ser optimistas de que esto va a mejorar. He visto en la tecnología un igualador de condiciones, como un área donde no importa tu apellido, no importa tu raza, sino lo que sabes hacer. Y entonces cuando pienso en mis metas y en mis sueños a corto y mediano y largo plazo, digo, la manera en la que lo voy a cumplir es haciendo esto. Y así me dé pena, la pena no paga mis deudas, la pena no me va a comprar el carro, la pena no va a hacer que yo me vaya a vacaciones a Dubái. Voy a entonces a hacer todo por mi futuro y por mi familia y por las cosas que ellos no tuvieron, y pues sin importar si ellos me están diciendo, ay no, es que tú eres muy bonita para ser ingeniera, y no importa. No interesa, voy a seguir. Para este episodio estamos amigueros, entonces nos despedimos agradeciendo a nuestros amigos. A Juan David Aristizábal y Laura Aristizábal en su trabajo en ProTalento, formando y financiando a jóvenes para que encuentren trabajo en el mundo de la tecnología. A Daniel Bilbao por crear Truora, una empresa en la que se puede jugar a perseguir el potencial. A Octavio Galvis y David Zuluaga del podcast Urbi et Orbi por introducirnos al Homo Faber de Marx. Si no han escuchado ese capítulo, vayan ya. Y por último y más importante, a Camila Lenis por su tiempo y su historia, que ojalá les sirva a muchos para advertir que su potencial también es fluido. Si les gusta 13%, seguro les va a fascinar 13% sin atajos. Un espacio virtual en el que cada mes exploramos a fondo un tema para navegar mejor el trabajo. Para inscribirse a 13% sin atajos es muy fácil. Visiten 13%.com/atajos, escrito todo en palabras, o también pueden pedirnos el link de inscripción por WhatsApp o Instagram. She's a whistle on the wind, feather on the breeze, ripple in the streams, she's sunlight in the sea. She's a soft summer rain, falling gently through the sea, and I love her. Si les gustó lo que escucharon, no se queden con las ganas de compartir este episodio. Es además la mejor forma de apoyarnos. En las notas de este episodio están los links para saber más sobre 13%. Este episodio de 13% fue producido por Andrés Acevedo y por mí, Nicolás Pinzón. She's cunning as a fox, clever as a crow, solid as a rock, she is stubborn as a stone. She's a hard-headed woman, and the best one that I know, and I love her, yeah, I love her. Como siempre, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. She's cunning as a fox, clever as a crow, solid as a rock, she is stubborn as a stone. She's a hard-headed woman, and the best one that I know, and I love her.